James Whitmore se sentó en su viejo sillón de cuero, mirando las llamas parpadeantes de la chimenea. Era su 60º aniversario de bodas, un hito que muchos nunca alcanzan, pero esa noche se sentía diferente. Debería estar recordando su hermosa vida juntos, pero algo lo carcomía, una sensación que no podía nombrar. Su esposa, Eleanor, estaba en la cocina preparando su tradicional té de la tarde, tal como lo había hecho durante décadas. Pero por primera vez en su larga vida, James sentía que vivía con una extraña. ¿Sería que después de 6 décadas, recién se daba cuenta de lo poco que realmente conocía sobre ella? Eleanor siempre había sido una mujer misteriosa, serena pero distante, de maneras que él había aprendido a pasar por alto. Hablaba poco de su pasado, solo compartiendo vagas historias de una infancia en un pueblo lejano, de padres que ya no estaban, y de una vida antes de James que parecía envuelta en sombras. Él había atribuido su secreto a un dolor antiguo, a recuerdos demasiado amargos para revivir. Pero ahora, mientras el envejecimiento pesaba sobre ambos, su mente vagaba hacia preguntas que nunca se había atrevido a hacer. Cuando Eleanor le entregó el té, sus manos, firmes y gráciles a pesar de los años, James aclaró su garganta. Él, ¿alguna vez piensas en el pasado?, preguntó con cautela. Ella lo miró con una sonrisa serena, aunque algo en su mirada tenía una profundidad indescifrable. El pasado es mejor dejarlo donde pertenece, mi amor. Eso debería haber sido suficiente para James. Siempre lo había sido. Pero esa noche, mientras bebía su té, su mente corría con una hambre que nunca había sentido antes. Necesitaba saber la verdad. Más tarde esa noche, mientras Eleanor dormía tranquilamente a su lado, James se encontraba inquieto. La inquietud dentro de él no cesaba. Salió de la cama tan silenciosamente como sus huesos envejecidos le permitían, y se dirigió al ático, un lugar al que Eleanor rara vez le dejaba entrar. Los motes de polvo danzaban en el tenue resplandor de la única luz sobre cabeza. Baúles y cajas llenaban la habitación, repletos de reliquias de su vida compartida. Pero James buscaba algo más, algo que le dijera quién era realmente Eleanor antes de convertirse en su esposa. Después de revolver viejas cartas y álbumes de fotos, sus manos temblaron al dar con un viejo cofre de madera, cerrado con llave, oculto debajo de capas de mantas desgastadas. Era robusto, asegurado con un candado de latón y sorprendentemente bien cuidado a pesar de su edad. No había llave a la vista. Su corazón latía fuerte mientras intentaba abrir el candado, pero no se movía. La frustración dio paso a la urgencia. Tenía que ver qué había dentro. Usando un martillo viejo, forzó los bordes hasta que, con un fuerte crujido, el candado cedió. Dentro, ordenados con esmero, había documentos antiguos, pasaportes y fotografías, ninguno de los cuales tenía sentido. Levantó el primer pasaporte, sus ojos se abrieron al leer el nombre: Margaret Holloway. La foto era indiscutiblemente Eleanor, pero el nombre no lo era. Su respiración se cortó. ¿Quién era Margaret Holloway? James profundizó más, sacando más objetos. Cartas escritas con una letra desconocida, documentos oficiales con extraños símbolos, y una fotografía que le dio escalofríos. Mostraba a Eleanor, no, Margaret, de pie junto a dos hombres, ambos vestidos con uniformes militares. La fecha en el reverso era de 1954, años antes de que se conocieran. La mente de James giraba. ¿Había estado ella involucrada en algo clandestino? ¿Había estado huyendo todo este tiempo? James examinó una carta, la tinta desvanecida pero aún legible. La letra no era la de Eleanor, pero tenía una elegancia familiar. Hemos asegurado la ubicación. Espera más instrucciones. Quema después de leer. Sus manos temblaron. Una segunda carta llevaba un sello oficial, con palabras que lo golpearon como un puñetazo. Confidencial. Operación Nightshade. Un escalofrío recorrió su espalda. Había visto ese nombre antes. Hace años en las noticias. Había sido una misión de inteligencia de la Guerra Fría, rodeada de secretos, conspiraciones y desapariciones. La idea de que Eleanor, su Eleanor, estuviera involucrada en algo así parecía absurda, y sin embargo,
La evidencia estaba justo frente a él. Su mente corría con posibilidades. ¿Era ella una espía? ¿Había estado involucrada en espionaje? O peor aún, ¿todavía estaba conectada a algo peligroso? Las implicaciones le revolvían el estómago. Sentía como si el suelo bajo sus pies se hubiera desvanecido, como si la vida que había construido estuviera al borde del colapso. Sacó otra foto, sus dedos entumecidos. Era una imagen antigua en blanco y negro, desgastada en los bordes, que mostraba a Eleanor, no, Margaret, de pie frente a un gran edificio. Un lugar que le resultaba extrañamente familiar. Su mente intentó ubicarlo, y entonces lo recordó. La embajada británica en Berlín. El aliento de James se detuvo en su garganta. Recordó una vieja historia, un fragmento de la historia de la Guerra Fría. Un oficial de inteligencia había desaparecido de la embajada a finales de la década de 1950, desapareciendo sin dejar rastro. Se susurraba sobre traiciones, agentes dobles y acuerdos secretos. ¿Podría ser que Eleanor, su esposa, fuera esa mujer? De repente se sintió enfermo. Sus manos temblaban mientras volvía a colocar los documentos en el cofre. La mujer a la que había amado durante 6 décadas tenía una identidad que él nunca había conocido. Lentamente se giró hacia la puerta del ático, listo para irse, pero entonces una voz suave rompió el silencio. «James, ¿qué haces aquí arriba?» Se giró bruscamente. Eleanor estaba en el umbral de la puerta, su rostro calmado pero inescrutable, sus ojos escaneando el candado roto y los documentos esparcidos por el suelo. Por primera vez en su matrimonio, ella se veía como una extraña. «No se suponía que encontraras eso», susurró. James tragó con dificultad, su garganta seca. «¿Quién eres?», preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. Eleanor suspiró, entrando en el ático, su expresión imperturbable. «Es una larga historia», dijo, «una que nunca quise que escucharas». Él apretó los puños. «Entonces dime». Ella vaciló, luego respiró hondo. «Está bien», murmuró sentándose en un viejo baúl. «Pero una vez que sepas la verdad, James, no hay vuelta atrás». El aire entre ellos se volvió denso con una tensión no dicha. Eleanor buscó una pequeña bolsa de cuero guardada en el cofre, desatando sus cuerdas desgastadas con delicada precisión. Dentro, James vio el destello de una medalla, una que había visto en los libros de historia, la Orden de la Bandera Roja, un honor militar soviético. Él dio un paso atrás. «Dios mío». La voz de Eleanor apenas fue un susurro. «James, necesitas entender. Todo lo que hice fue por supervivencia». James sacudió la cabeza, su mundo desmoronándose. «Ni siquiera sé quién eres». Eleanor exhaló lentamente. «Entonces déjame contártelo». Y con eso comenzó su historia. James Whitmore se sentó en su viejo sillón de cuero, mirando las llamas parpadeantes de la chimenea. Era su 60º aniversario de bodas, un hito que muchos nunca alcanzan. Pero esa noche se sentía diferente. Debería estar recordando su hermosa vida juntos, pero algo lo carcomía, una sensación que no podía nombrar. Su esposa, Eleanor, estaba en la cocina preparando su tradicional té de la tarde, tal como lo había hecho durante décadas. Pero por primera vez en su larga vida, James sentía que vivía con una extraña. ¿Sería que después de 6 décadas, recién se daba cuenta de lo poco que realmente conocía sobre ella? Eleanor siempre había sido una mujer misteriosa, serena pero distante de maneras que él había aprendido a pasar por alto. Hablaba poco de su pasado, solo compartiendo vagas historias de una infancia en un pueblo lejano, de padres que ya no estaban, y de una vida antes de James que parecía envuelta en sombras. Él había atribuido su secreto a un dolor antiguo, a recuerdos demasiado amargos para revivir. Pero ahora, mientras el envejecimiento pesaba sobre ambos, su mente vagaba hacia preguntas que nunca se había atrevido a hacer. Cuando Eleanor le entregó el té, sus manos, firmes y gráciles a pesar de los años, James aclaró su garganta. Él, ¿alguna vez piensas en el pasado?, preguntó con cautela. Ella lo miró con una sonrisa serena, aunque algo en su mirada tenía una profundidad indescifrable. «El pasado es mejor dejarlo donde pertenece, mi amor». Eso debería haber sido suficiente para James. Siempre lo había sido.
Pero esa noche, mientras bebía su té, su mente corría con una hambre que nunca había sentido antes. Necesitaba saber la verdad. Más tarde esa noche, mientras Eleanor dormía tranquilamente a su lado, James se encontraba inquieto. La inquietud dentro de él no cesaba. Salió de la cama tan silenciosamente como sus huesos envejecidos le permitían, y se dirigió al ático, un lugar al que Eleanor rara vez le dejaba entrar. Los motes de polvo danzaban en el tenue resplandor de la única luz sobre cabeza. Baúles y cajas llenaban la habitación, repletos de reliquias de su vida compartida. Pero James buscaba algo más, algo que le dijera quién era realmente Eleanor antes de convertirse en su esposa. Después de revolver viejas cartas y álbumes de fotos, sus manos temblaron al dar con un viejo cofre de madera, cerrado con llave, oculto debajo de capas de mantas desgastadas. Era robusto, asegurado con un candado de latón y sorprendentemente bien cuidado a pesar de su edad. No había llave a la vista. Su corazón latía fuerte mientras intentaba abrir el candado, pero no se movía. La frustración dio paso a la urgencia. Tenía que ver qué había dentro. Usando un martillo viejo, forzó los bordes hasta que, con un fuerte crujido, el candado cedió. Dentro, ordenados con esmero, había documentos antiguos, pasaportes y fotografías, ninguno de los cuales tenía sentido. Levantó el primer pasaporte. Sus ojos se abrieron al leer el nombre. Margaret Holloway. La foto era indiscutiblemente Eleanor, pero el nombre no lo era. Su respiración se cortó. ¿Quién era Margaret Holloway? James profundizó más, sacando más objetos. Cartas escritas con una letra desconocida, documentos oficiales con extraños símbolos, y una fotografía que le dio escalofríos. Mostraba a Eleanor, no, Margaret, de pie junto a dos hombres, ambos vestidos con uniformes militares. La fecha en el reverso era de 1954, años antes de que se conocieran. La mente de James giraba. ¿Había estado ella involucrada en algo clandestino? ¿Había estado huyendo todo este tiempo? James examinó una carta, la tinta desvanecida pero aún legible. La letra no era la de Eleanor, pero tenía una elegancia familiar. M. Hemos asegurado la ubicación. Espera más instrucciones. Quema después de leer. Sus manos temblaron. Una segunda carta llevaba un sello oficial, con palabras que lo golpearon como un puñetazo. Confidencial. Operación Nightshade. Un escalofrío recorrió su espalda. Había visto ese nombre antes, hace años, en las noticias. Había sido una misión de inteligencia de la Guerra Fría, rodeada de secretos, conspiraciones y desapariciones. La idea de que Eleanor, su Eleanor, estuviera involucrada en algo así parecía absurda. Y sin embargo, la evidencia estaba justo frente a él. Su mente corría con posibilidades. ¿Era ella una espía? ¿Había estado involucrada en espionaje? O peor aún, ¿seguía conectada a algo peligroso? Las implicaciones le revolvían el estómago. Sentía como si el suelo debajo de él se hubiera desvanecido, como si la vida que había construido estuviera al borde del colapso. Sacó otra foto, sus dedos entumecidos. Era una imagen antigua en blanco y negro, desgastada en los bordes, que mostraba a Eleanor, no, Margaret, de pie frente a un gran edificio. Un lugar que le parecía extrañamente familiar. Su mente luchaba por ubicarlo, y entonces lo recordó. La embajada británica en Berlín. El aliento de James se detuvo en su garganta. Recordó una vieja historia, un fragmento de la historia de la Guerra Fría. Un oficial de inteligencia había desaparecido de la embajada a finales de los años 50, desvaneciéndose sin dejar rastro. Se susurraba sobre traiciones, agentes dobles y acuerdos secretos. ¿Podría ser que Eleanor, su esposa, fuera esa mujer? De repente se sintió enfermo. Sus manos temblaban mientras volvía a colocar los documentos en el cofre. La mujer a la que había amado durante 6 décadas tenía una identidad que nunca había conocido. Lentamente, se giró hacia la puerta del ático, listo para irse. Pero entonces, una voz suave cortó el silencio. «James, ¿qué haces aquí arriba?» Se giró bruscamente. Eleanor estaba en el umbral de la puerta, su rostro calmado pero inescrutable, sus ojos recorriendo el candado roto y los documentos esparcidos por el suelo.
Por primera vez en su matrimonio, ella se veía como una extraña. No se suponía que encontraras eso, susurró. James tragó con dificultad, su garganta seca. ¿Quién eres?, preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. Eleanor suspiró, entrando en el ático, su expresión inexpresiva. Es una larga historia, dijo. Una que nunca quise que escucharas. Él apretó los puños. Entonces dime. Ella vaciló. Luego respiró hondo. Está bien, murmuró, sentándose en un viejo baúl. Pero una vez que sepas la verdad, James, no hay vuelta atrás. El aire entre ellos se volvió denso con una tensión no dicha. Eleanor buscó una pequeña bolsa de cuero guardada en el cofre, desatando las cuerdas desgastadas con delicada precisión. Dentro, James vio el destello de una medalla, una que había visto en los libros de historia. La Orden de la Bandera Roja, un honor militar soviético. Él dio un paso atrás. ¡Dios mío! La voz de Eleanor apenas fue un susurro. James, necesitas entender. Todo lo que hice fue por supervivencia. James sacudió la cabeza, su mundo desmoronándose. Ni siquiera sé quién eres. Eleanor exhaló lentamente. Entonces déjame contártelo. Y con eso comenzó su historia. Eleanor, o más bien, Margaret, ajustó el peso de la verdad en su mente antes de hablar. Nací en 1936, en un mundo al borde de la guerra. Mi verdadero nombre, el que me dieron al nacer, no era Eleanor Whitmore. Ni siquiera era Margaret Holloway. Era Ekaterina Mikhailova. El aliento de James se detuvo. El nombre era inconfundiblemente ruso. Ella continuó, su voz firme pero distante. Me reclutaron de joven, entrenada en idiomas, engaño y supervivencia. Para cuando tenía 20 años estaba profundamente infiltrada en la inteligencia británica, trabajando como agente doble. James sintió su pulso martillar en sus sienes. ¿Agente doble? Ella asintió. Mi misión era clara: recopilar inteligencia, manipular figuras clave y asegurar la ventaja soviética en la Guerra Fría. Era buena en eso, demasiado buena. Pero luego, algo cambió. Yo cambié. James escuchaba, fascinado y horrorizado, mientras su esposa, Sue Eleanor, comenzaba a desentrañar un pasado más oscuro y peligroso de lo que él jamás habría imaginado. James Whitmore estaba sentado en su viejo sillón de cuero, mirando las llamas parpadeantes de la chimenea. Era su 60º aniversario de bodas, un hito que muchos nunca alcanzan, pero esa noche se sentía diferente. Debería estar rememorando su hermosa vida juntos, pero algo lo carcomía, una sensación que no podía nombrar. Su esposa, Eleanor, estaba en la cocina preparando su tradicional té de la tarde, tal como lo había hecho durante décadas. Pero por primera vez en su larga vida, James sentía que vivía con una extraña. ¿Sería que después de 6 décadas, recién se daba cuenta de lo poco que realmente conocía sobre ella? Eleanor siempre había sido una mujer misteriosa, serena pero distante de maneras que él había aprendido a pasar por alto. Hablaba poco de su pasado, solo compartiendo vagas historias de una infancia en un pueblo lejano, de padres que ya no estaban, y de una vida antes de James que parecía envuelta en sombras. Él había atribuido su secretismo a un dolor antiguo, a recuerdos demasiado amargos para revivir. Pero ahora, mientras el envejecimiento pesaba sobre ambos, su mente vagaba hacia preguntas que nunca se había atrevido a hacer. Cuando Eleanor le entregó el té, sus manos, firmes y gráciles a pesar de los años, James aclaró su garganta. Él, ¿alguna vez piensas en el pasado?, preguntó con cautela. Ella lo miró con una sonrisa serena, aunque algo en su mirada tenía una profundidad indescifrable. El pasado es mejor dejarlo donde pertenece, mi amor. Eso debería haber sido suficiente para James. Siempre lo había sido. Pero esa noche, mientras bebía su té, su mente corría con una hambre que nunca había sentido antes. Necesitaba saber la verdad. Más tarde esa noche, mientras Eleanor dormía tranquilamente a su lado, James se encontraba inquieto. La inquietud dentro de él no cesaba. Salió de la cama tan silenciosamente como sus huesos envejecidos le permitían, y se dirigió al ático, un lugar al que Eleanor rara vez le dejaba entrar. Los motes de polvo danzaban en el tenue resplandor
de la única luz sobre cabeza. Baúles y cajas llenaban la habitación, repletos de reliquias de su vida compartida. Pero James buscaba algo más, algo que le dijera quién era realmente Eleanor antes de convertirse en su esposa. Después de revolver viejas cartas y álbumes de fotos, sus manos temblaron al dar con un viejo cofre de madera, cerrado con llave, oculto debajo de capas de mantas desgastadas. Era robusto, asegurado con un candado de latón y sorprendentemente bien cuidado a pesar de su edad. No había llave a la vista. Su corazón latía fuerte mientras intentaba abrir el candado, pero no se movía. La frustración dio paso a la urgencia. Tenía que ver qué había dentro. Usando un martillo viejo, forzó los bordes hasta que, con un fuerte crujido, el candado cedió. Dentro, ordenados con esmero, había documentos antiguos, pasaportes y fotografías, ninguno de los cuales tenía sentido. Levantó el primer pasaporte. Sus ojos se abrieron al leer el nombre. Margaret Holloway. La foto era indiscutiblemente Eleanor, pero el nombre no lo era. Su respiración se cortó. ¿Quién era Margaret Holloway? James continuó hurgando, sacando más objetos. Cartas escritas con una caligrafía desconocida, documentos oficiales con extrañas insignias y una fotografía que le heló la sangre. Mostraba a Eleanor, no, Margaret, de pie junto a dos hombres, ambos vestidos con uniformes militares. La fecha en el reverso era de 1954, años antes de que se conocieran. La mente de James giró. ¿Había estado ella involucrada en algo clandestino? ¿Había estado huyendo todo este tiempo? James examinó una carta, la tinta desvaída pero aún legible. La caligrafía no era la de Eleanor, pero llevaba una elegancia familiar. Hemos asegurado la ubicación. Espera más instrucciones. Quema después de leer. Sus manos temblaron. Una segunda carta llevaba un sello oficial, con palabras que lo golpearon como un mazazo. Confidencial. Operación Nightshade. Un escalofrío recorrió su espina dorsal. Había visto ese nombre antes, hace años, en las noticias. Era una misión de inteligencia de la Guerra Fría, rodeada de secretos, conspiraciones y desapariciones. La idea de que Eleanor, su Eleanor, estuviera involucrada en algo como eso parecía absurda. Y sin embargo, la evidencia estaba justo frente a él. Su mente corría con posibilidades. ¿Era ella una espía? ¿Había estado involucrada en espionaje? O peor aún, ¿seguía conectada a algo peligroso? Las implicaciones le revolvían el estómago. Sentía como si el suelo debajo de él se hubiera desvanecido, como si la vida que había construido estuviera al borde del colapso. Sacó otra foto, sus dedos entumecidos. Era una vieja imagen en blanco y negro, desgastada en los bordes, mostrando a Eleanor, no, Margaret, de pie frente a un gran edificio, un lugar que le resultaba extrañamente familiar. Su mente luchaba por ubicarlo, y entonces lo recordó. La embajada británica en Berlín. El aliento de James se detuvo en su garganta. Recordó una vieja historia, un fragmento de la historia de la Guerra Fría. Un oficial de inteligencia había desaparecido de la embajada a finales de los años 50, desvaneciéndose sin dejar rastro. Se susurraba sobre traiciones, agentes dobles y acuerdos secretos. ¿Podría ser que Eleanor, su esposa, fuera esa mujer? De repente se sintió enfermo. Sus manos temblaban mientras volvía a colocar los documentos en el cofre. La mujer a la que había amado durante 6 décadas tenía una identidad que nunca había conocido. Lentamente se giró hacia la puerta del ático, listo para irse. Pero entonces, una voz suave cortó el silencio. «James, ¿qué haces aquí arriba?» Se giró bruscamente. Eleanor estaba en el umbral de la puerta, su rostro calmado pero inescrutable, sus ojos recorriendo el candado roto y los documentos esparcidos por el suelo. Por primera vez en su matrimonio, ella se veía como una extraña. «No se suponía que encontraras eso», susurró. James tragó con dificultad, su garganta seca. «¿Quién eres?», preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. Eleanor suspiró, entrando en el ático, su expresión inexpresiva. «Es una larga historia», dijo, «una que nunca quise que escucharas». Él apretó los puños. «Entonces, dime». Ella vaciló, luego respiró hondo. «Está bien», murmuró, sentándose en un viejo baúl.
Pero una vez que sepas la verdad, James, no hay vuelta atrás. Y así, Eleanor comenzó su historia, desvelando secretos enterrados durante décadas, revelando un pasado lleno de espionaje, traición y decisiones tomadas a la sombra de la guerra. James escuchaba, su mundo cambiando con cada palabra, dándose cuenta de que la mujer con la que había pasado su vida era más que solo su esposa. Era un misterio, una sobreviviente y, tal vez en algunos aspectos, todavía una extraña.